Saludos amigos, pues aquí continuamos con su programa, Lord Molecular Informa. Mil gracias, estamos, recuerden, transmitiendo desde el restaurante Los Cuchilleros, que se ubica en la calle de Madrid número 17, atrás del Senado de la República. Y bueno, pues como ustedes verán en la imagen, nos acompaña la directora de Planeación Aduanera, Citlali Navarro León. Del Rosario. Bienvenida, licenciada. Brenda, ¿podrías darle lectura con todo gusto, a la Carlos. semblanza de...? Claro que sí. Citlali Navarro del Rosario es la actual directora general de Planeación Aduanera, Agencia Nacional de Aduanas de México. Tiene una maestría en Seguridad Nacional, Ciencias Políticas y Gestión Pública, licenciada en Derecho, con diplomados en Economía, Diplomacia, Comercio Exterior y Defensa Nacional. Jefa de oficina de la Administración General de Aduanas, administradora central de Planeación Aduanera, activista ambiental y feminista. Actualmente, como ya lo dijimos, es la directora general de Planeación de Aduanas. Bienvenida, Citlali. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Pues al contrario, agradecidos. Y la verdad es que para todas las administraciones, desde los tiempos de Venustiano Carranza, que es quien le pone un ordenamiento a las aduanas en nuestro país, ha sido importantísima ese elemento con el que se captan, con el que ingresan productos, con los que se van productos de nuestro país al extranjero. Y las aduanas, por desgracia, desde mi particular punto de vista, no sé si tenga la maestra otros datos, en los gobiernos neoliberales se corrompieron, se llegó a una corrupción total, pero pues el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, viene a ponerle ese cambio, el abatir la corrupción, en donde las aduanas las tenemos marítimas, hay aduanas también en aeropuertos, hay aduanas terrestres, pero que la maestra nos dé una breve semblanza de qué es el sistema aduanero en nuestro país. Maestra. Muchas gracias. Bueno, por excelencia en materia aduanera, las aduanas históricamente siempre han sido importantísimas y determinantes, estratégicas para el país, ¿no? Recordemos que si algo se preocupaba cada vez de que había una invasión era en cuidar las aduanas. La primera aduana de México fue la aduana de Veracruz. De hecho, fue la primera aduana de América continental. Cuando teníamos solamente, éramos monoexportadores con España, ¿no? Casi se exportaban bienes eclesiásticos y demás. Y desde ese entonces las aduanas han sido fundamentales para México. Al día de hoy son tan estratégicas para el país que representan el 70% del IVA que recaudamos. El 70% del IVA lo recaudamos a través de las 50 aduanas de México. El 30% de la recaudación bruta viene también a través de las aduanas de México. Es más, si nosotros sumamos lo que son las operaciones de comercio exterior, estaríamos hablando del 83% del PIB nacional. Digo, para que tengamos muy claro lo que significa para México. Si nosotros no cuidamos nuestras aduanas y no cuidamos la recaudación a través de ellas, el país podría estar pasando incluso por una inviabilidad financiera. No tendría el dinero suficiente, porque además es más o menos, representa el 28.7% del gasto federal, del gasto corriente federal. No tendríamos el dinero suficiente para poder solventar todos los proyectos del gobierno, incluidos entre ellos los programas sociales, ¿no? Las becas para los jóvenes construyendo el futuro, todo lo que está haciendo en Sembrando Vida. O sea, digo, para que tengamos la dimensión de lo importante que es el comercio exterior y las aduanas. Y más para un país como México. México somos de las economías más abiertas del mundo, incluso más abiertas que el mismo Estados Unidos. Y lo que tú dices, tienes toda la razón, Carlos. Históricamente, y los gobiernos neoliberales
echaron a perder el sistema aduanero. Tan es así que el presidente, cuando se dio cuenta del problema en el que estábamos comercio exterior y aduanas, les llamó el monstruo de 1000 cabezas. ¿Sí? Así lo dijo en Sí, una recuerdo conferencia en una matutina. conferencia Tú estabas dijo, ahí. sí, así es. Tú estabas ahí cuando dijo, las aduanas es un monstruo de 1000 cabezas. Y pues como es un tema muy complicado, yo entro como jefa de oficina cuando invita al señor Agüed. De ahí, cuando llega Horacio Duarte, le encarga el presidente Horacio Duarte, a ver, necesitamos involucrar a nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, porque tenemos que tener claro que no solamente es un tema de recaudación, también es un tema de seguridad nacional, por todo lo que implica. Sí. Y, por supuesto, también tenemos que cuidar la facilitación comercial, porque nosotros no somos una isla, tenemos convenios internacionales con la Organización Mundial de las Aduanas y debemos de garantizar que nuestro despacho aduanero sea lo suficientemente ágil para ser atractivos. Una cuestión, independientemente del neoliberalismo o no, Sí. son dos cuestiones, hablaríamos de la encuesta pre-libre comercio y después de libre comercio. ¿Cómo fue que pudimos enfrentar cuando llegan los tratados de libre comercio? Porque antes había aquello que llamaban proteccionismo, sería la pregunta, ¿qué transformó ahí y si supimos o no librarla? Nos costó muchísimo trabajo, o sea, llegar al punto donde más o menos estamos hoy, y digo más o menos porque acuérdense que antes de eso era la sustitución de importaciones. Nosotros teníamos bastante independencia, desde Lázaro Cárdenas, nosotros tuvimos autosuficiencia en muchos temas. Pero cuando llega la sustitución de importaciones, entra el Tratado de Libre Comercio, que si bien es cierto, ahora lo estamos tratando de manejar de una manera mucho más óptima y que beneficie verdaderamente a México, porque también recordemos que el TLC, pues era prácticamente un contrato leonino con Estados Unidos. Sí. O sea, a nosotros nos dio, hablando en términos jarochos, en tuta la Madonna, ¿no? O sea, la segunda versión de los tratados de Bucareli, ¿no? Oye, pero además, o sea, nos costó al bolsillo de todas y todos los mexicanos, y no nos dejarán mentir, porque perdimos una gran capacidad de poder adquisitivo, ¿no? Claro. O sea, ya con lo mismo podíamos comprar menos. Y eso fue parte de lo que sufrió el país con el Tratado de Libre Comercio. Ahorita la verdad es que ya se negoció en mejores condiciones, ¿sí? La verdad. Por supuesto, beneficiando también al productor mexicano. Y ahorita, medianamente, tenemos una balanza comercial bastante equilibrada, ¿eh? O sea, digo, ahí va más o menos la IMPO con la Expo, pero sin duda alguna es determinante el Tratado de Libre. La segunda pregunta es acerca de... Cualquier aduana preocuparía a un país, pero la aduana de México está a 0 kilómetros de la aduana gringa. Sí. ¿Qué dificultad especial implica esto? Es histórico. Sí, porque además tenemos la bendición de que tenemos a uno de los consumidores más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Con ellos tenemos el 68% de nuestro comercio, lo tenemos con Estados Unidos, con todo lo que eso implica, lo bueno, pero también tenemos nuestros asegúnes, ¿no? Y ahí entramos ya también en materia de seguridad nacional. Tenemos 21 aduanas fronterizas, 17 marítimas, 11 interiores, ¿no? Y las aduanas fronterizas, el presidente decidió que estuvieran a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y las aduanas marítimas y el AICM, que estuvieran, igual que Pantaco, que estuvieran a cargo de la Secretaría de Marina, ¿no? Entonces se ha hecho un trabajo en equipo bastante interesante, que además ha dado grandes resultados en materia de seguridad nacional. Se han incrementado los decomisos, ¿no? El combate al narcotráfico también. O sea, digo, a ver, como te lo repito, por las aduanas entra todo lo bueno, pero también puede entrar todo lo malo. Entonces, como no podemos revisar el 100% en las mercancías, porque además
humanamente imposible y tecnológicamente también, tenemos que estar trabajando con mucha inteligencia para poder evitar los riesgos y amenazas que puedan vulnerar la seguridad nacional en México. En ese sentido iba mi pregunta. Precisamente la cuestión de las aduanas es un aspecto fundamental. Si bien tenemos la frontera con Estados Unidos, también tenemos el Golfo de México y el Pacífico. Sí. En consecuencia tenemos la entrada y salida a lo que es Europa, Asia. En este sentido, las aduanas se convierten en el primer filtro. Es correcto. ¿Qué importancia tuvieron estas durante la pandemia, tomando en cuenta dos aspectos, la cuestión sanitaria, claro, y la cuestión económica, porque claro, de ahí estábamos claro, obteniendo recursos? Claro, fueron determinantes. Fíjate que el presidente tomó una gran decisión, y obviamente con todo el gabinete económico, no cerrar las fronteras como lo hicieron otros países. Fue una gran decisión, porque además tuvimos la fortuna de que no se nos cayera la recaudación durante la pandemia. Y eso ayudó en gran medida a poder soportar pues todo el embate que tuvimos y la crisis económica que hubo a nivel internacional. México es de los países que mejor la sobrellevó. Pero además es un dato duro, no son juicios de valor. O sea, ahí podemos ver los datos estadísticos. Y también la llevó que después de eso nos encontramos con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que afectó también a todo el mundo, que detonó una inflación internacional impresionante. De materias primas. Y gracias a la decisión que tomó México de subsidiar las gasolinas, fue que no padecimos, todos los que lo están viendo, todos ustedes, no padecimos que nos pegara la inflación en el bolsillo. Quizá nos vimos afectados un poco en la recaudación porque después del IVA, el IEPS es el principal impuesto que se recauda a través de las aduanas. Entonces quizá nos afectó un poco, pero hubiese sido mucho más la afectación que todos tus seguidores sí, lo hubiesen padecido de una manera impresionante. La realidad es que nos podemos sentir muy orgullosos de las decisiones que se han tomado en materia macroeconómica en este país. Maestra Citlali Navarro, la verdad es que qué gusto que la 4T, que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuente con estos cuadros como el tuyo de técnicos, gente especializada que sabe de la materia aduanera, porque reitero, como lo dije al inicio de esta plática, es importantísima pues las aduanas. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué inmiscuir? Porque pues los conservadores van a decir que está el gobierno militarizando todo, pero si en algunas aduanas como la de Manzanillo, en donde llegan precursores enviados por China, Singapur, todos los países asiáticos, y a un civil que está dentro en la dirección de esa aduana, pues es más fácil que el crimen organizado pueda atemorizarlos, ya sea hacia su persona o hacia sus familiares. Es por eso que es la decisión del presidente de meter a militares, porque pues ellos tienen bases, ellos tienen cuarteles y ellos han entrenados también pues a responderle a esas personas de esa manera, y eso hace cumplir uno de los ejes del presidente, acabar con la corrupción, que es el peor mal que teníamos en México. Y yo felicitarte, pero esto me lleva, maestra, a preguntarte, tú como funcionaria has aguantado, eres la única que has sobrevivido en estos 4 cambios que se han dado en aduanas, en donde he tenido la suerte de conocer a los directivos. ¿Qué tan 5 cambios. 5, ¿verdad? Pero yo llegué con Ricardo Agüet. Sí, sí. Bueno, gran sí, amigo mío también. ¿Qué le queda a esta administración? Estamos a 1 año, 4 días de que concluye esta administración en materia. ¿Cómo se has limpiado? ¿Qué falta de hacer? ¿Quedarán pendientes? ¿Qué hay que hacer? Fíjate, Carlos, que de hecho
en este gobierno tuvimos un proceso histórico, que fue la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Salud. Sí. Perdón. Porque recordemos que antes las aduanas pertenecían al Servicio de Administración Tributaria. Así es. Cuando se analizó el problema tan serio de lo que significaba, dijo el presidente, a las aduanas hay que fortalecerlas y hay que darles autonomía. Entonces nos volvimos la Agencia Nacional de Aduanas de México a partir del 1 de enero del 2022 y nos creamos como un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Hacienda. Entonces nosotros todavía seguimos en un proceso, esto no es un suceso. Digo, a ver, poder acabar con tantísimos años de vicios y corrupción no es un asunto menor. Si no se hace en 4 años, en 5 años. Por supuesto que no, y más por la complejidad del asunto. Entonces estamos en el proceso. Por supuesto, se está fortaleciendo, y se está fortaleciendo en materia tecnológica, infraestructura, inteligencia. Y lo que mencionabas hace un rato, que siempre vamos a recibir muchas críticas de los conservadores, y más porque ellos no hicieron absolutamente nada en todo el tiempo, y les da coraje y les da envidia que nosotros estemos haciendo una transformación tan profunda, ¿no?, en México. Es netamente envidia, coraje, animadversión, por favor, o sea, aparte, bueno, ya, ¿qué podemos decir de más de ellos? Una cuestión, las aduanas son un gran pastel, una rebanada de pastel muy interesante dentro del pastel que es la economía mexicana. Recuérdame algo, la decisión de cambiar el aeropuerto de Texcoco a Hidalgo, a la base aérea, implicó que no se construyera una aduana seca en territorios de Antorcha Campesina, en territorios de, ¿cómo se llama? Antorcha, adelante de Chalco, adelante de Chalco, Iztapaluca. Que no se construyera una aduana seca en Iztapaluca. Ese tipo de jugadas, de intenciones, en las cuales grupos políticos intentan adueñarse de algo que tendría que ser totalmente nacional, ¿cómo lo combaten ahora? Porque en su tiempo esa aduana iba a ser para muchas cosas. Al cambiar de aeropuerto ya no lo lograron. No, pues cada día tenemos la verdad es que cada día nos podemos sentir más orgullosos del presidente y las decisiones que ha tomado. De entrada, no seguir con ese proyecto tan viciado y tan corrupto como era el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que precisamente era un tema para unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos y no para el beneficio de todos los mexicanos. Entonces, en la aduana ahorita del AIFA, el AIFA tiene una aduana, como ustedes saben, está la transición, ¿no?, ya para el tema de carga, etcétera, etcétera, y yo creo que ha sido de las mejores decisiones que ha tomado el presidente. Y eso nos va a ayudar también a la saturación que tiene por sí el aeropuerto de la I-7. Yo creo que son las mejores decisiones que ha tomado el gobierno de la República. Lo mismo que la participación de la Sedena. Pero ¿qué pasa? Sin duda. En el mar? En la marina, claro. Están muchas veces los datos de que hay delincuentes navales, los llamados piratas modernos. ¿Qué pasa ahí? ¿La Marina está contribuyendo a mermar un poco esta situación? Porque se habla de que en ocasiones llegan ya los mercancía y demás abierta o lo roban en pleno mar abierto. El tema, tenemos que tener claro que a nivel mundial el comercio marítimo representa el 80% del comercio, o sea, a nivel internacional. Y obviamente en aguas internacionales suceden muchísimas cosas, pero para eso nosotros hacemos mucho trabajo de inteligencia, ¿no?, para inhibir prácticas que se dan en materia internacional, porque tenemos que tener muy claro, a ver, el principal problema en el mundo, ¿saben cuál es? La facturación falsa. Es el principal problema en el mundo, la facturación. El flujo de financieros ilícitos, o sea, es de los principales problemas en el mundo que hay. Entonces, para eso hay tecnología que se desarrolla y que se utiliza en la Agencia Nacional de Aduanas. Tenemos instituciones internas especializadas en ir analizando, se hace mucho análisis de riesgo, y con eso se inhibe un poco ese tipo de prácticas, ¿no? Cuando ya llegan, y por supuesto la comunicación y el trabajo en equipo que tenemos con la Secretaría de Marina, que además la Secretaría de Marina es impresionante también lo bien que trabaja. De hecho, de las 17 aduanas marítimas aquí en México representan el 51% de la recaudación que nos da, ¿no? Aunque tenemos más operaciones en Nuevo Laredo,
pero tenemos más por monto, por monto, son más importantes en materia recaudatoria las aduanas marítimas. Entonces, estamos haciendo una gran labor. La verdad es que nos hemos podido conjuntar esfuerzos de manera bastante buena, tanto con Marina como con Sedena, y ellos con toda la experticia que tienen en el ámbito de sus competencias, y cada día se están capacitando más en materia de comercio exterior y aduanas para tener esa claridad, ¿no? Exactamente. Sí, claro, dos preguntas. Dígame. La primera es, ¿cómo reaccionó el personal de aduanas? Yo conozco compañeros que están enojadísimos porque se les cayeron varios negocios. Por eso Pues ya te respondiste tú, Saúl. Tiene que decir usted cómo lo enfrenta, hay algún riesgo, los tienen aplacados. No, digo, para eso hay instancias internas, ¿no? Que son las encargadas de analizar todos esos temas. Pero ya tú solito respondiste. Entonces, ya que estamos en ese tono, ¿quieres ser gobernadora? Quiero ser, además les voy a dar una primicia, porque además yo soy fan de Lord Molecular. Yo soy una fan, como dice, una veracruzana de color y pelo crespo, como dice la canción. Y sí, fíjate que en Veracruz, que además es una tierra bendita y que por cierto es el único estado que tiene 3 puertos de altura, 800 kilómetros de litoral. Sí. Ahorita estamos con unas ventajas competitivas inmejorables, ¿no? Para aprovechar el nearshoring, el corredor interoceánico. Estamos claros que es el tiempo del sur-sureste, ¿no? Y el presidente, sin duda, con todos los megaproyectos que ha hecho hacia el sur-sureste, él va a lograr, y vamos entre todos a lograr, que el piso sea mucho más parejo, ¿no? Y ese es el tema. Y yo quiero seguir contribuyendo también, porque además yo soy una apasionada, enamorada de mi tierra. Todos mis paisanos saben que tengo un tórrido romance con Veracruz. Y ahora que se abre la posibilidad de que podamos inscribirnos, los que venimos en el movimiento desde hace ya tantos años, yo tengo más de 20 años en la lucha de la izquierda. He acompañado al presidente López Obrador en 2006, 2012, en el 2018 fui candidata en el distrito más complejo de Veracruz, que es Boca del Río, ¿no? Que al día de hoy sigue siendo un gran bastión panista. Conurbado, Veracruz, Boca del Río, que además al día de hoy sigue siendo un gran bastión panista, no nada más en el estado, sino en el país, ¿no? No le hemos podido ganar a los mendigos panistas ahí todavía, o sea, pero ya está un poco complejo, pero vamos a lograrlo. Y entonces, en ese sentido, yo quise dar un siguiente paso, y el día de hoy me acabo de registrar para coordinar. Para allá, para la cámara. Me acabo de registrar. ¡Bravo! Aquí están. Para aspirar a coordinar. Porque estoy aspirando a coordinar la defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz. Yo me inscribí por parte del Partido del Trabajo, que además yo soy petista, que además siempre hemos acompañado al presidente en todas las batallas desde que fue jefe de gobierno y demás, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo a ver qué nos depara el destino. Estoy muy contenta, muy emocionada, y vamos a echarle todas las ganas y a darle ya. Hoy presentaré mi renuncia a la Dirección General de Planeación Aduanera después de haber... No, todavía es declaración. No, es declaración, todavía no es válida, todavía es válida. Todavía no he presentado la renuncia, pero ya hablé con mi titular, mi general Fulón, ya le dije que voy a dar este siguiente paso, y pues me dijo que adelante. Oiga, usted le dijo a Horacio Duarte, ¿por qué también de una trayectoria incluye INE, incluye IFE, incluye... No, Horacio es un tremendo cuadro del movimiento. Le digo una cosa, son de los compañeros que más admiro, porque es un gran operador. Y verlo, o sea, ver el tiro que se aventó de construir
digo, lo construimos todos juntos, pero no fue un asunto menor de construir la institución. La verdad, eso sí es de admirarse, porque además fue un tema histórico, ¿no? Y de reconocerse. Él ha sido un gran aliado siempre del presidente, fue su abogado, a él le tocó, ante el INE le tocó la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? ¿Le tocó 2006, 2012? Sí, todas las batallas, y es un gran operador, y pues él, digo, como todos los compañeros en su momento... Para que me entienda, ¿Horacio le dio la bendición o le dijo que va a batallar? Pues no me dijo nada en ese sentido. Pues no, preferiría reservarme esa respuesta. Sí. Sí, pues para no meterlo en Honduras, ¿no? Sí, pues muchas felicidades, Citlali. Muchas gracias. Si bien Veracruz está puesto para ser una potencia nacional. Es tipo de mujeres, además. Claro, producción agrícola, agropecuaria, minerales, hidrocarburos. Tenemos el 30% de la reserva de agua, lo tenemos en Veracruz. Pero el talón de Aquiles es la seguridad. ¿Qué pasa con eso, Citlali? ¿Cómo lo pudieras enfrentar? Pues ahí voy a echar, me voy a ver medio presumida, pero pues si no lo digo yo, ¿quién? ¿No? Pues es de todas las corcholatas que pudiera haber, que aspiran ahora a dirigir los trabajos de defensa de la 4T, pues su servidora es la corcholata pues más preparada de todos. O sea, no solamente soy licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Políticas y Gestión Pública, sino que el Centro de Estudios Superiores Navales me dio la oportunidad de especializarme en una maestría de Seguridad Nacional. Ese no es un asunto menor, porque ustedes saben que no todos los civiles tenemos esa oportunidad. Claro. Y obviamente eso me ha dado no solamente los conocimientos, sino la confianza, la determinación y sobre todo los tamaños que se necesitan para poder enfrentar y regresarle la tranquilidad a todos mis paisanos, porque tenemos un serio problema. Yo quisiera regresarle a mis paisanos la tranquilidad que tuvieron mis padres y mis abuelos. Ese sí es un gran reto. Maestra Citlali, ahora que ha tomado esta decisión tan importante en la búsqueda del voto de los veracruzanos, ¿qué Veracruz ve? ¿Qué le requiere a ese Veracruz? Pues que además es importantísimo para las elecciones del 2024. Pero ¿qué requieren los veracruzanos y las veracruzanas? Pues Veracruz, por supuesto, es tan importante que somos el cuarto bastión electoral en el país. O sea, de ese tamaño es el estado de Veracruz. Grandísimo. Los veracruzanos, mis paisanos y mis paisanas, lo que quieren es sentirse tranquilos. No les gusta lo que están viviendo al día de hoy en el estado. Eso es una realidad, y también hay que ser autocríticos. También. O sea, digo, a ver, los que somos de auténtica izquierda, nacimos siendo críticos, y eso implica también hacer actos de reflexión con nosotros mismos dentro del movimiento. Autocrítica. Simplemente. No nos gusta lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que le hemos quedado mucho a deber a las y los veracruzanos. Y no nada más en tema de seguridad, sino no estamos aprovechando como deberíamos aprovechar la coyuntura internacional y nacional que está teniendo Veracruz. Entonces, a mí me interesarían dos temas en particular. Darle la tranquilidad para que mis paisanos se sientan tranquilos, seguros y felices, y desarrollar económicamente en el estado. Tienen que ir juntas las dos medidas, tiene, ¿no? Las dos medidas. Ahorita la coyuntura es inmejorable para poder hacerlo, ¿no? Por el tema, repito, el tema del corredor interoceánico, el nearshoring, que además es una realidad. Si algo me dejó claro el tema de comercio exterior y aduanas, y yo no me explicaba por qué, si la aduana de Veracruz es la aduana por donde entra y sale más del 80% de los vehículos a este país, ¿por qué no tenemos una armadora en Veracruz? Si además estaríamos apoyando a los usuarios de comercio exterior, porque le facilitaríamos toda la logística
que además es lo que buscan, abaratar los costos logísticos. Claro. Y no puede ser posible que no tengamos la visión para hacer las gestiones necesarias para poner armadoras en México, o desarrollar los polos de desarrollo, o sea, hacer polos de desarrollo con la naturaleza de cada región. No estemos inventando el hilo negro en el agua tibia. Cada región tiene su naturaleza, sus virtudes. Hay que desarrollarlas, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es que ya se deje de fugar talento veracruzano. Los veracruzanos, a lo mejor me voy a ver muy presumida, pero somos una chingonería. Tiene un poquito de aceite. Por favor. Está tirando un poquito de aceite como el presidente. Va a echar un poquito. Está siendo sumamente objetiva en las cosas. O sea, tenemos unos talentos, no hombre, o sea, de todo, o sea, en cultura, tecnología, deporte, o sea, todo lo que es arte, o sea, no hombre, ya quisiera cualquier estado de la República tener lo que tiene Veracruz, o sea, no, o sea, entonces digo yo, lo que tenemos que evitar es que se fuguen los talentos de Veracruz. Los jóvenes, que además si tú le preguntas a un joven, lo que está pensando es sí estudiar, pero viendo a ver a dónde se va. No queremos eso, necesitamos generar empleos, pero no solamente generarlos, sino que se estén bien pagados esos empleos para que el joven esté a gusto, no pierda ese arraigo de su tierra y ese amor por su tierra y no se, la familia no se separe. O sea, necesitamos darle las oportunidades, pero en nuestro territorio. O sea, tenemos que generárselas y esa es nuestra obligación, ¿eh? Digo, los que aspiramos y los que yo siempre he querido dedicarme a la política, al quehacer público, digo, para eso nos estamos alquilando, o sea, para darles mejores condiciones, porque además es un tema de garantizar el bienestar de la gente. Yo sí me creo el tema de la transformación, ¿eh? O sea, yo sí lo traigo en mis células, o sea, hay que transformar, y que hay que hacerlo de manera más profunda todavía. ¿Usted daría la 4B? La 4 Veracruz. No, porque fue 4 veces heroica, ¿no? Sí. O sea, los jarochos no nos achicamos ante las adversidades. Digo, a ver, mi paisana me lo puede decir. Desde luego. No, y además ahorita que estás refiriéndote a esa manera de pensar, de transformar el mundo, pues el mejor ejemplo eres tú. Eres una activista ambiental y eres feminista. Cuéntanos un poco más de esto, por favor. Bueno, tenemos un serio problema en Veracruz con el agua. Aun cuando tenemos el 30% de las reservas de México, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, nos alimentamos del Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba, que es la montaña más alta del país, es la fábrica de agua de muchos veracruzanos. Y a través de esa fábrica de agua, que además se hace por toda la humedad, porque además la bendición de nuestra tierra, que geográficamente hablando llega toda la humedad del Golfo, se estaciona en las altas montañas, claro. Se estaciona y se va a través de los mantos acuíferos, nace el río Jamapa, y con el río Jamapa es lo que... Exacto. Entonces, ¿pero qué ha estado pasando desde hace ya muchos años? Eso es una lucha que traemos desde el 2008. Pues la tala inmoderada. Y lo peor de todo es de que no estamos cuidando ni siquiera rescatar lo poco que nos queda ya de bosque, y tampoco estamos reforestando. Y tenemos un tema adicional, ya está el crimen organizado arriba del Pico de Orizaba. Y ahí tenemos un gran problema que además voy a decirlo aquí. Ha sido un gran tema de corrupción. Se hizo un programa que se llamó Rescatemos al Pico de Orizaba, y a través de del recibo del agua que pagan todos los veracruzanos de la zona conurbada, se empezó a cobrar el 2% al recibo del agua, y era el pago por servicios ambientales. Todos mis paisanos de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, pagaban el 2% por el pago de servicios ambientales de manera automática. Eso empezó cuando todavía teníamos el sistema SAS que pertenecía al gobierno. ¿Pero qué creen? Pues los gobiernos anteriores, ¿no? Duarte, Fidel, etcétera, crean
le dan la concesión al Grupo Más, que además el Grupo Más es una filial de Odebrecht, tengo entendido. Se privatiza el agua en Veracruz y, aunque siguieron cobrando el programa, se dejó de utilizar para lo que había nacido, que era para el rescate del pico de Orizaba. Entonces, han habido una serie de auditorías y auditorías y auditorías. El caso es que hasta la fecha no sabemos qué ha pasado con ese dinero, con todo ese dinero que se recaudó de las y los veracruzanos para garantizar el suministro del agua en el pico de Orizaba. Y tenemos años en esa pelea y nadie nos hace caso. Pero lo peor de todo es que a mí, y esa es una crítica también que hacemos a nuestro Congreso del Estado, ¿por qué carambas no han ido más allá en el tema de pedirles cuentas a estos cuates de Grupo Más? Ver dónde está el dinero y a ver de qué manera incluso hasta se pudiera la concesión echar abajo. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Grupo Más sigue operando en Veracruz. Y hay otro grupo que, bueno, ese dejó de cobrar lo del pago de bolsos ambientales, pero también en Boca del Río se privatizó el agua. Algunos dicen que un exgobernador tiene las manos metidas en sociedad con los nuevos dueños, ¿no? Pues amigos, estamos entrando ya en la parte final de esta agradable charla con la maestra Citlali Navarro, directora de Planeación Aduanera todavía. Aún soy directora general de Planeación Aduanera. Pero próxima candidata. A mí yo te quisiera preguntar, maestra, sobre la construcción de ese edificio que hoy hizo referencia el presidente. ¿Te comprometerías tú a eliminarlo, a quitarlo? Porque hay muchos intereses panistas ahí que lo defienden y que le dan en la torre a la vista del centro histórico de Veracruz. Y por otra parte, ¿cuál será tu estrategia de campaña política? Calle por calle, eventos masivos, los medios tradicionales, no sé, ¿cuál será tu estrategia? Mi estrategia va a ser suela, sudor y saliva, como acostumbramos en la izquierda. Pues esa es la que conozco, ¿sí? Esa es la que nos ha funcionado, y en realidad no tengo claro cómo lo pudiera yo hacer de otra forma, porque el tema es, si queremos hacer una transformación profunda, pues tenemos que estar de cara con toda nuestra gente. Sí. No podríamos hacerlo de otra manera, más que viéndolos, claro. Y no nada más saber qué piensan, sino saber cómo se sienten, ¿no? Ese es el tema, que saber cómo se sienten. Y hacerlo con ellos, hacerlo en conjunto, hacerlo con todos. Y los que quieran, digo, por ejemplo, ahora que tú amablemente me estás abriendo este espacio, Saúl, Brenda, o sea, me están escuchando el día de hoy, pero con cualquier compañero que quiera escucharme y que quiera difundir también cuáles son nuestras intenciones, pues a mí me va a dar muchísimo gusto. Y si en ese sentido también hay medios tradicionales que nos quieran dar, pues también, o sea, digo, a ver, eso no pasa nada, ¿no? Siguiendo el ejemplo del presidente. Claro. Pues este espacio está abierto, este espacio está abierto. ¿Algo con que quieras concluir? Pues simplemente felicitarte y finalmente preguntarte. Tú hablas mucho del talento de los jóvenes y de esa oportunidad que hay que darle. Hasta donde tengo entendido, no hay tanta apertura para los nuevos agentes aduanales, es decir, de primera línea. Sí se preparan, sí estudian, pero creo que tiene más de 20 años que no hay una convocatoria para poder ingresar a esto. ¿Qué podrías proponer, porque ya vas de salida, en este sentido, para que los jóvenes tengan la oportunidad de hacer carrera en aduanas? Mi general Bulón ya está trabajando en el tema, porque además él es también un convencido, él trae también la misma línea del presidente, y él es un convencido de que hay que democratizar y abrir los espacios para todos. De hecho, él siempre nos dice que los que más sepan son los que deben de estar ocupando espacios, y que todo mundo, que en lugar de estar pensando en los amiguismos, ¿no?, de vamos a poner en tal o cual puesto al compadre, al amigo, al hermano, a la novia, etcétera, no, a ver, de acuerdo a tus capacidades, a tu perfil, esa es la persona que vamos a poner en esos encargos. Y él está bajo esa línea.
Y él trae un proyecto también muy, de una reforma muy profunda para abrir esos temas. Y ya se estarán enterando, yo creo que por parte de nuestro titular es el que les dará las noticias. Perfecto. En materia cultural, Veracruz ha destacado de todo tipo, música, canciones, lo popular, desde los jaraneros o teatros. Yo toco la jarana. Me la hubiese traído, chico. Incluso una cultura mística, Catemaco. ¿Qué fue? ¿A Catemaco? Ajá, a pedirle para la gobernatura. Ay, no. Es cultura también, ¿no? Sí, pero bueno, no he tenido ni tiempo. No se me había ocurrido, Saúl, yo creo que sí lo voy a hacer. Gracias por la recomendación. Digo, nunca está de más, ¿verdad? Es cultura, sí. Nosotros somos un pueblo místico, mágico, bellísimo. O sea, Veracruz ha dado, yo creo que de los mejores cantantes de ópera incluso que hay a nivel internacional, ¿no? Está, por ejemplo, ese tenor que se llevó ahorita en el Metropolitan Opera House, se me fue ahorita el nombre, del jalapeño. Digo, a ver, Rosario Andrade, ¿no? Que fue la primer mexicana que cantó en el Metropolitan en Nueva York, Olivia Gorra, que también fue de la Soprano 2000, Genaro Zulbarán. La pura bamba como símbolo, La ¿no? pura bamba. Bueno, la bamba dicen que siempre está en entredicho quién la hizo, ¿no? Pero bueno, obviamente fuimos nosotros, además ahí se la quisieron apropiar. Pero sí tenemos una riqueza cultural impresionante en todos, tanto en lo popular como en lo clásico, ¿no? Hasta en los deportes también tenemos grandes deportistas. El primer futbolista que jugó en Europa pues fue Luis el Pirata Fuentes, por ejemplo, ¿no? Sí. No, tenemos mucho que presumir. Hay Mucho que presumir. No, sinceramente. Oye, yo también canto. Y también canto. Sí, también canto. Ahí sí me quedó de ver mi estado, de todos los cantantes que has dicho, ahí sí me quedé negada para el canto. Bueno, pues amigos, estamos ya llegando ahora sí al final de esta interesante charla con la maestra Citlali Navarro del Rosario, directora de Planeación Aduanera. Algo que quieras invitar a tus próximos votantes hacia tu persona, algo que les quieras decir. Bueno, que pues he decidido alzar la mano y decirles que aquí estoy, que soy una opción más, que aunque suene un poco presumida, pues que soy la mejor. Soy una muy buena opción, por lo menos he tenido una congruencia ideológica en todos estos años. Nadie podría decir lo contrario. Me he preparado para poder servir de mejor manera a todos ustedes. Es una obligación moral la que uno debe de tener. Pero sobre todo en una instancia tan complicada, yo sigo teniendo las manos limpias. Que eso es también algo. Y siguiendo la bandera del presidente. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así es. Y siempre buscando cómo acabar con la corrupción, separar el interés político del económico, ¿no? Y bueno, pues ahí próximamente estaré tocando las puertas de cada uno de ustedes y presentándome para los que no me conozcan y esperando que cuando digan en la encuesta, pues Citlali sí sea la respuesta. Eso. Mucho éxito, Citlali. Pues mucho éxito, gracias por la entrevista. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Amigos, pues vamos a un corte. Gracias. Regresamos.